gasto cardíaco, y pues va a depender de la frecuencia cardíaca, la capacidad de contractilidad de la fibra muscular y el volumen total que es capaz de hacer la eyección. Entonces, digamos que esta es como la gráfica que resume muchas de las cosas que nosotros o de las variables que podemos tener cuando tenemos un paciente que está presentando una serie de alteración. La semana pasada, cuando hablamos de choque, tocamos algunos puntos de estos en relación a cómo sería la causa de la hipotensión en un paciente. Aquí vamos a hablar es cómo o qué es lo que ocurre alrededor de los procesos de hipertensión en un paciente. Nosotros tenemos una serie de formas de hacer control de nuestra presión arterial, y muchos de estos factores van a influir de manera directa sobre el tono vascular. Eso es lo que nosotros hacemos. Nuestros sensores barométricos están destinados a medir ese tono. Entonces nosotros a través de esos sensores logramos hacer una regulación para producir o no producir, para la producción de cierto tipo de sustancias. Y esa es la manera en la que nosotros logramos hacer nuestra hemostasia de esto. Ante eventos específicos favorecemos la secreción o liberación de ciertas sustancias que de forma masiva pueden provocar una mayor vasoconstricción o una mayor vasodilatación. Estos son algunos de los factores humorales que están relacionados con eso. La gran mayoría están localizados acá, es decir, en tratar de controlar la resistencia, el tono vascular. Eso es lo que nosotros hacemos. Aquí vale la pena mencionar que si bien nuestro sistema de regulación por excelencia es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene una función sistémica con unos feedback a nivel sistémico, muchos órganos involucrados, el pulmón, el hígado, el riñón, están en la suprarrenal, tenemos una serie de factores ahí, cada uno de nuestros sensores de barométricos en diferentes localizaciones en el cuerpo nos van a ayudar a controlar el sistema. Tiene que también tener presente que los más potentes, vasoconstrictor, endotelina y vasodilatador, el óxido nítrico, los produce el endotelio. Lo que pasa es que tienen un efecto ahí. Tanto es que cuando yo tengo una lesión endotelial difusa con una disregulación de esos factores, es que se produce la hipertensión arterial por la lesión de esa regulación en esos vasoconstrictores. Entonces, esto es un recorderito de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nosotros tenemos estos baroreceptores que van a disminuir una presión disminuida en lo que está entrando a la nefrona, al glomérulo. Eso va a llevar a que tengamos una producción de renina. La renina va a convertir la angiotensina en angiotensina 1. Luego viene la IECA, que es la produce el pulmón, y esa IECA va a convertir la 1 en 2. Y esa 2 tiene los efectos vasoconstrictores, pero también va a tocar la suprarrenal para que se produzca la aldosterona, y entonces vamos a retener mayor agua y sodio, y por lo tanto vamos a lograr en medio de aumentar la resistencia vascular periférica y el aumento de la retención de agua y sodio, vamos a tener una mejor presión arterial. Entonces ya mis baroreceptores sensan y dicen: yo ya no necesito tanta renina, disminuyen la producción, y de esa manera nosotros vamos haciendo ese feedback de manera constante. Cuando nosotros hablamos de la hipertensión arterial como enfermedad, es decir, como una manifestación en un aumento de la presión arterial, que ya vamos a ver las definiciones, estamos hablando de dos tipos de condiciones. Tenemos la hipertensión primaria o esencial, que es hasta el 90-95% de las personas, que es la que se produce bajo esta definición: lesión endotelial que llevan a irregulación de los factores que se traducen en signo clínico de un aumento de la resistencia vascular, traducido como hipertensión arterial. Eso va a tener una serie de manifestaciones en diferentes órganos debido a eso, a ese aumento de la resistencia vascular que me va a afectar los órganos de alguna u otra forma. Pero cuando hablamos de la enfermedad de manera global, también he de decirles que la hipertensión arterial secundaria, si bien la secundaria es un síntoma de algo más, yo tengo que tratar de controlar esa hipertensión secundaria, porque las manifestaciones y las lesiones van a ser las mismas si tiene tiempo, pero a veces la secundaria en los picos son mucho más severos porque están regulados, es por un factor adicional. Entonces ya vamos a verlo.
Importante es que sepan que cuando en la literatura les hablan de hipertensión, les están hablando de la esencial o primaria, ¿sí? Entonces, es una de las causas más importantes para muerte o relacionadas con muerte cardiovascular. Se estima que hay por encima de la población, por encima de los 30 años, vamos a tener índices poblacionales muy altos de afectación. Tenemos diferentes valores a nivel mundial de esa afectación. Hay poblaciones que van a tener más prevalencia que otras. Lo que se sabe o lo que se estima es que cerca del 40% de la gente que es hipertensa no sabe que es hipertensa. Y es muy frecuente que la gente diga, no, pues que él no sufría de nada, él no tiene nada, nunca iba al médico. Pues que nunca fuera al médico es la condición que hacía que no supieran que tuviera, ¿sí? Entonces, uno se va acostumbrando a todo. Si usted todos los días se acostumbra en la mañana a, no sé, a la rutina de levantarse temprano a determinada hora todos los días, nosotros somos circadianos. Lejos de lo que le gusta pensar a mucha gente, nosotros somos animales. Y cuando usted se acostumbra a una rutina, se levanta todos los días 4 de la mañana, por ejemplo, 4 de la mañana, el domingo que se puede levantar a las 10, su cuerpo no va a levantarse a las 10. Usted se despierta a las 4, pues usted le perece y se siga durmiendo hasta más tardecito pasa, pero su cuerpo ya en un ritmo se alimenta de eso, que nosotros adquirimos ritmos, ¿sí? Eso quiere decir que el paciente tolera esas cifras tensionales. Pasa con el epocoso. Usted le pone un pulsoxímetro a un paciente con EPOC y él le va a estar saturando 86. Póngale oxígeno, se marea. No saben qué hacer con el volumen en exceso y ya su tejido se acostumbró. Lo mismo le pasa a los hipertensos. El paciente adulto mayor que lleva años siendo hipertenso, manejando tensiones de 140, 90, 145, 90, se le baja la tensión y le va a dar hipotensión, y le da mareo, y le da náuseas y hace sudoración profusa, ¿sí? El problema no está en que la gente no tenga el diagnóstico, es que no consulta, porque es que a los abuelos no les para bola a nadie, o muy poca gente les presta atención y los tienen ahí, porque a mí sí me sorprende mucho que en pleno siglo XXI, y aquí llegan adultos mayores, no es que ya nunca sacó la cédula, nunca, ella la bautizaron en el pueblo y nunca sacó cédula. Yo no puedo creer que eso pase en este país. ¿Sí? Que sí, de verdad, pues sí, no somos perfectos, pero pues que tampoco una notaría ya está en todos los lados, o sea, 2-3 horas hay una notaría, ¿sí? Eso significa, si no tiene cédula, ¿qué significa? Que no tenía PS, o sea, nunca, ni para ponerle a la pobre señora, o sea, en serio, pero esas cosas pasan. En nuestro país, el estimado es que el 20% de la población por encima de 35 años es hipertensa. ¿Les parece alto? 2 de cada 10 personas por encima de los 30. Somos de los más bajitos de Latinoamérica. Argentina y Uruguay tienen valores de casi 40% por encima de 30 años. Son poblacionales. Y cada vez tenemos más factores de riesgo para hacer. Esta es la guía del 2024. La guía es de la Sociedad Europea. La AJA la puso en su página, pero no ha dicho me gusta, pero ya la puso. La AJA es la Asociación Americana. Nosotros aquí siempre somos muy yanquis. Entonces, todo lo que digas es Estados Unidos, pero siempre las sociedades europeas van un poquito más rápido en algunas cosas. Entonces, esta es europea. Es posible que en los próximos meses la AJA brinque, sobre todo que esta es mucho más rígida en algunos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con tensión arterial, que a mí sí me parece que la AJA estaba muy relajada, pero evidentemente si la AJA no ha logrado hacer intervención en Estados Unidos, donde el 60% de su población mayor de 20 años es obesa, ¿sí? O tiene sobrepeso, no ha logrado controlar eso, pues ¿qué le pueden ir a decir al resto del mundo? Decir que la normalidad es eso, ¿sí? Ser gordo. ¿Sí? Ay, vamos a hacerla con... No, lo normal no es eso, muchachos. Lo normal es tener una dieta, un estilo de vida que sea medianamente saludable, que no va a evitar, si usted tiene un factor de riesgo genético que sea hipertenso, va a retardarlo y va a hacer que usted tenga un menor impacto. ¿Sí? Porque es que el problema, muchachos, yo siempre digo lo mismo, no está en morirse. El problema es la secuela que puede quedar. ¿Qué le pasa a un paciente que tiene un accidente cerebrovascular? ¿Qué es un accidente cerebrovascular?
pero cerebral. Eso entendés. Entonces, los accidentes cerebrovasculares son lesiones que se producen de origen vascular, que son de dos tipos. Una, trombóticas, que pueden ser émbolos o de ahí por enfermedad teromatosa en esa localización, es lo más frecuente, no que migre el trombo, sino que tengamos lesión vascular local. Esas son las isquémicas. Y las hemorrágicas son ruptura de la pared del vaso, también relacionada con hipertensión arterial, porque yo tengo una pared gruesa con unos aneurismas que se llaman aneurismas de Charcot, que se van a romper y me van a provocar ese tipo de lesiones. Entonces, es ACVs hemorrágicos o trombóticos, o isquémicos, que la gente del común llama a los isquémicos trombosis y a los hemorrágicos derrames. Entonces, le dio un derrame y usted, tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y le dio un isquémico, le dio que una trombosis es que le dio un isquémico. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que se distribuyen estas lesiones. Entonces, lo que queremos nosotros es que el paciente no llegue a eso, porque es que estos pacientes no se mueren, o bueno, mentira, sí se pueden morir, pero queda la secuela, y la secuela destruye la vida de esa persona y destruye la del cuidador, la persona que tiene que estar pendiente de él. Estas son las nuevas cifras que ellos van a manejar. Aquí ponen un término que no se había utilizado nunca y es llamar presión arterial elevada. En algún momento se intentó utilizar el término prehipertensión, que no pegó mucho, pero esto es lo que nos está diciendo es que tiene una presión elevada, normal pero elevada. Eso quiere decir, ojo con este paciente. Póngase pilas con este paciente, pasa más o menos con lo de prediálisis. Si a este paciente no le hacemos intervención no farmacológica, él va a terminar hipertenso, con todas las complicaciones que tiene el ser hipertenso pues, hoy por hoy. Sin embargo, esta guía también insiste mucho en que tenemos que aprender a hacer tomas adecuadas de la tensión arterial, explicarle al paciente cómo deben ser los controles de la hipertensión arterial. Rápidamente, esto es una foto de la guía anterior, de la del 2020, donde explica cómo es la toma correcta de la tensión arterial. Paciente completamente sentado, con la espalda recta y recostada, pies puestos planos sobre el piso y el brazo recostado en una superficie desde el codo hacia la mano. El tensiómetro puesto en un sitio descubierto de piel. No han ido al médico que les tome la tensión, les toman la atención cuando van al médico, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que un paciente hospitalizado tiene que verificar signos vitales, tengamos que sentar al abuelo que está mareado, pues no, vamos a sentarlo, entonces vamos a sentarlo y lo ponemos recto para tomarle la tensión arterial. Evidentemente no, pero esto es para control, en la consulta de control, o sea que el paciente, la persona que debería hacer consulta debería tomar la tensión arterial así. ¿Sí? Es la forma correcta de tomar la tensión arterial y ellos nos colocan las diferencias. Sabemos que existe la hipertensión de bata blanca, o sea que hay situaciones estresantes que llevan a aumento de la tensión arterial, pero esta guía, ya la guía anterior lo decía, nos está diciendo, eso no es tan relajado, o sea, que alguien se asuste tanto o que tenga un estrés tal que haga que usted haga una hipertensión, no significa que eso sea normal, eso significa que deben haber otros disparadores que ya hacen que ese paciente, o sea, no es solo ir al consultorio del médico. Entonces, ojo con esos pacientes porque van a tener algún tipo de alteración. Entonces, ya colocan cifras para algunos de estas lesiones. Explican muy bien cómo se toma en un consultorio, cómo se toma en la casa. Gastan mucho tiempo, las primeras hojas de las 120 de la guía, en explicar este tipo de condiciones de cómo tomarlo. Antes de entrar a hablar de los factores de riesgo de la esencial, quiero puntualizar algunas cosas de la secundaria. 90-95% son primarias, es decir, 5 al 10% son secundarias, pero ojo con esas secundarias, porque cuando yo tengo una hipertensión secundaria, es un síntoma la hipertensión derivada de una alteración específica. Si yo retiro esa alteración específica, va a ser la hipertensión. Entonces es mucho más fácil manejarla. Y segundo, estos pacientes son más jóvenes. Tercero, hacen picos que no se van a controlar rápidamente porque usted tiene un sobreestímulo, sobre todo las de causa endocrina. Entonces el paciente se puede morir o tener una lesión severa producto de eso. 4 órganos o 4 formas importantes: la renal, lógica, muchachos, los sensores están ahí a la entrada de la nefrona, estas van de la mano. Si yo tengo lesión renal, voy a terminar siendo hipertenso. Si un paciente es hipertenso, va a terminar siendo enfermo renal.
Entonces siempre es un factor que va de la mano. A veces no se sabe. Llega el paciente con la falla renal crónica y está hipertenso y uno no sabe si se volvió hipertenso por la falla renal o si la hipertensión arterial lo llevó a la falla renal. Ya ahí no vale la pena ni siquiera saber quién fue, qué fue lo que pasó, porque ya toca tratar la falla renal y tratar la hipertensión. Entonces aquí es que ustedes tengan en cuenta que el riñón es un órgano que hay que proteger, y es otra cosa que también les repetiré varias veces en las clases. El riñón funciona sin alteración de pruebas de función renal con el 25% de las nefronas. Muchachos, cuiden sus riñones, tomen mucha agua, eviten las sustancias que sobrecargan ese riñón, eviten la deshidratación, ojo con el consumo de proteína exógena cuando los que hacen ejercicio. Ese tipo de cosas va sobrecargando el riñón. Ojo con el uso de analgésicos esteroideos, naproxeno, diclofenaco. Ustedes son ahorita jóvenes y no lo notan, pero la pérdida de nefronas termina afectando. La nefrona no es regenerada. Este es como otro cuadrito que es de la guía pasada. Yo no encontré en esta guía que me hablaran nada de hipertensión secundaria en esta del 2024, por eso les dejo este cuadro. Básicamente un par de cosas para recordar de acá. Ya les voy a hablar de las de neuro, que es los de la pregunta, las endocrinas, ¿sí? Pero de aquí para resaltar dos cosas: la apnea obstructiva del sueño cada vez se considera más importante factor de riesgo. En Estados Unidos le hablan a uno mucho de eso porque es de problema principalmente de los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe uno que un paciente tiene apnea del sueño? Son los que están dormidos y los se despiertan ellos mismos, que están respirando, usted los escucha, usualmente tienen respiraciones ruidosas, no necesariamente ronquido, sino respiraciones ruidosas, porque el golpe del aire es mucho más difícil en un paciente obeso, porque mover la masa en inconsciente es mucho más difícil, ¿sí? Entonces el ruido está, y son esos pacientes que hacen episodios de apnea, por eso se despiertan. Entonces el que usted está respirando normalmente y suena, ¿qué hace? Y se despiertan y vuelven y se quedan dormidos, porque no es que se despierten el 100%, esos son episodios de apnea. Y esos episodios de apnea alteran su ciclo normal de sueño y hacen que tome conciencia, vigilia, y que hayan picos de liberación de sustancias, y puede llevar a hipertensión, y es uno de los factores de riesgo para eso, ¿sí? Entonces todo está en ese proceso. Sí, la apnea del sueño puede ser frecuente, pero el factor de riesgo más importante para apnea es la obesidad, el aumento del diámetro cervical, y básicamente se asocia mucho a eso. Entonces todo está en control de peso: comer sano, disminuir el consumo de sales, de concentración de sodio, disminuir el consumo de azúcar y evitar un poco la... Con respecto a las causas endocrinas, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores que pueden estar implicados ahí. Entonces, primero, siempre suprarrenal. Entonces, en la suprarrenal nosotros podemos hacer aumento de la presión arterial o relacionarse en el aumento de la presión arterial a través de la producción de mineralocorticoides. Entonces tenemos que el hiperaldosteronismo primario puede producir hipertensión, y la segunda es a través de la alteración de la producción de corticoides, ¿sí? La producción de corticoides va a llevar a o puede provocar esta alteración. La alteración específica, cuando yo tengo una inadecuada producción de corticoides, una inadecuada concentración de corticoides, produce una cosa que se llama síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing tiene una serie de manifestaciones sistémicas, pero la hipertensión arterial es una de esas. Además, hay que tener que nosotros podemos hacer síndrome de Cushing iatrogénico, que es utilizar corticoides de manera indiscriminada, bueno, digamos que no controlada o pobremente controlada en un paciente, o sobre todo, muchachos, el retiro. Cuando yo tengo un paciente al que le tengo que poner corticoides, porque tengo que utilizar el efecto potente antiinflamatorio de esto, por ejemplo, artritis reumatoide, lúpus eritematoso, a esas personas se les dan picos de corticoides. Tienen que tener presente todos los factores de riesgo que se van a derivar del uso de ese manejo. Disminuir la respuesta inflamatoria favorece el proceso infeccioso. Por ejemplo, los pacientes que toman corticoides se consideran inmunosuprimidos. El paciente que toma corticoides va a tener alteración en su cambio físico, que le puede provocar problemas de depresión al paciente, porque pasa en fases de Cushing
distribución de la grasa hacia la región central, con una apariencia más delgada periférica, la cara gruesa le llaman cara de luna llena. Entonces esto genera una serie de alteraciones. Y la presencia de hipertensión arterial. Si uno quita abruptamente el esteroide exógeno, daña la suprarrenal, bloquea la suprarrenal y deja un daño permanente esa suprarrenal. Entonces eso lo van a aprender, lo van a manejar, pero recuerden por favor que un paciente con Cushing puede ser un Cushing secundario al uso de medicamentos y la presión arterial tendría que regularse teniendo en cuenta que está tomando corticoides. El uso indiscriminado de corticoides se aplica para todo, hasta para el matrimonio, para que se les quite el dolor de garganta. ¿Sí? Diclofenaco con dexametasona. Dexametasona es un corticoide, de acción corta, pero es un corticoide. Ya en la parte de la médula suprarrenal tenemos el feocromocitoma como aparición de enfermedad que va a producir. Los feos producen masas que son grandes, pero la localización en el retroperitoneo hace que sea a veces muy difícil el diagnóstico. El paciente consulta usualmente por crisis hipertensiva muy severas y pues el tratamiento no es otra cosa que la extirpación del tumor. Entonces es importante hacer la sospecha clínica en estos casos. En lo que tiene que ver con a nivel fuera de la suprarrenal, la tiroides es uno de los más importantes. Las crisis tiroideas llevan a hipertensión arterial, obviamente hacen otras manifestaciones cardíacas como taquicardias o incluso arritmias que pueden terminar en la muerte del paciente. Yo creería que con esto tenemos... Sí, claro, todo lo que me disregule, cualquiera, obviamente, él me dice que si los tumores de adenohipófisis, sí, si tengo un tumor de adenohipófisis que me va a aumentar la CTH, pues obviamente voy a tener aumento de la presión arterial. Entonces, todo lo que esté dentro de ese sistema, lo que pasa es que los tumores de hipófisis no son tan frecuentes. Ahora sí, volviendo a la base de la enfermedad de hipertensión arterial esencial, sabemos que existen muchas condiciones que van a favorecer la aparición de la enfermedad. Es innegable que existen factores de riesgo de origen genético. Pacientes o personas que tienen familiares en primer grado con sanguinidad van a terminar haciendo hipertensión arterial porque está, digamos que entre su genoma este tipo de lesión. Pero pues existen una serie de factores involucrados que se supone que lo que nosotros, o sobre los que nosotros tenemos que actuar. Vamos a tener estos factores etiológicos que parecían como muy sencillos, que digamos que son sobre los cuales tenemos que empezar nosotros a tratar de impactar. Recuerden, muchachos, siempre recuerden, la medicina debe ser preventiva. Yo sé que muchos de ustedes, que incluso ayer estaba hablando con alguien que me estaba diciendo que los médicos siempre dicen que porque los estudiantes de medicina, cuando les preguntan por qué quieren estudiar medicina, dicen porque quiero salvar a la sociedad. Yo le digo, no sé, pero todos dicen más o menos la misma lectura. Entonces, para salvar a la sociedad, actuemos previniendo. Es que salvar a la sociedad no va a ser quitar un tumor supremamente complejo en una cirugía de 20 horas. Es poder atender 20 horas de consulta a pacientes y hacerles educación 20 horas, salvarse más vida que salvando una sola. Medicina preventiva. Entonces, aporte excesivo de sodio por ingesta principalmente. Entonces, ojo con las dietas. Cada vez se sabe más que no es solamente reducir el consumo de sodio, es aumentar el consumo de potasio, es mejorar el consumo de calcio y magnesio en las dietas. Ojo con el tipo de grasas que le están metiendo al organismo, ¿sí? Entonces, es ese tipo de cosas. La gente usualmente piensa que las dietas con este tipo de cosas son muy costosas, que el problema es que la dieta es muy costosa y que la gente no tiene dinero para comprar ese tipo de cosas que necesita. Eso no es verdad, ¿sí? El mal que nos han hecho nosotros al creernos que los almidones son buenos es malísimo, ¿sí? Entonces, la yuca, ¿sí? No debería ser la base del sustento. Cuando yo estaba haciendo rural, a mí me sorprendía mucho con las ventajas que tiene el plátano, con lo versátil que es el plátano para cocinar. Es que si a usted no le gusta cocinar o no sabe cocinar, lo puede partir en pedazos, lo pone en una olla, le echa 2 huesos y ahí está cocido el plátano y lo puede comer. El plátano tiene un montón de ventajas, la yuca no tiene nada.
¿sí? El plátano tiene vitaminas, tiene potasio, tiene una serie de cosas. Y lo versátil que es que se puede hacer de todas las formas. Pero es idiosincrasia. Entonces va a partir desde ahí, o sea, desde cambios específicos a nivel de la dieta en los pacientes, todo lo que me lleva a alteración en el número de las nefronas, o sea, todo lo que me conduzca a una falla renal, glomerulonefritis, pielonefritis, procesos infecciosos, me van a llevar a una disminución de las nefronas y por lo tanto yo voy a tener menos control de mi tensión arterial. Todo lo que me produzca aumento de la actividad nerviosa parasimpática, no estamos hablando solamente del estrés emocional, no es solamente, y sin embargo el pobre control del estrés emocional, y por eso la salud mental también es importante para el manejo de la presión arterial. Pero ojo, porque es que aquí hay una cosa que yo no sé si todavía lo ven en psicopatología, y es tipos de personalidad: personalidad A, personalidad B, personalidad C. La personalidad A, el que tiene de primera opción siempre ir adelante, que es súper activo, que no se queda quieto, que no sé qué, que siempre está como a la vanguardia. La personalidad C, el que está fresco, que vale, respiras todo, que es súper relajado. Y el B, el que está en la mitad. Ojo con estas personalidades que están corriendo todo el tiempo. Habrán notado, dicen, no, importante empresario murió de un ataque fulminante al corazón. Es por este tipo de factores de riesgo. No es una cosa crónica. La personalidad tipo A lleva a que haya una mayor hiperactividad del sistema simpático. Entonces, ojo con los ciclos de sueño, ojo con los ciclos de vigilia. Todo ese tipo de cosas se vuelven o determinan factores de riesgo. La obesidad, ya vamos a hablar de este porque es uno de los principales problemas del mundo moderno, y todo lo que tiene que ver con alteraciones genéticas específicas van a llevar a que nosotros tengamos factores de riesgo o que digamos factores disparadores. Lamentablemente para nosotros cada vez se acercan más, o sea, se mezclan más, ¿sí? Entonces ya vamos a tener alteraciones genéticas, como les decía. Nosotros aquí en Latinoamérica, debido al mestizaje, tenemos una serie de genes que nos ayudan o favorecen que seamos más probablemente hipertensos de lo que es la población europea, y nosotros tenemos mayor probabilidad. Y a eso le sumamos que ahora estamos haciendo unas dietas menos sanas y que estamos teniendo mayores índices de obesidad, y que a nivel del mundo es claro que cada vez la gente es más sedentaria. Entonces aquí hay que empezar a volcar la atención, para mi gusto, sobre la población adolescente e infantil, que son cada vez más sedentarios, cada vez más obesos. Sobre esa población es la que hay que empezar a tratar de impactar, porque nosotros ya tenemos problemas en ese tipo de alteraciones. Entonces, hay tres condiciones: hipertensión, diabetes y obesidad. Cuando se están juntas hablamos de síndrome metabólico. Cuando nosotros tenemos dos fijo, muchachos, se va a presentar la tercera. Eso es de ahí. Si usted tiene un paciente diabético hipertenso, el paciente ya es, esa mezcla, él ya es obeso, o sea, no hay nada. Metabólico. El paciente que es obeso y diabético va a ser hipertenso. El paciente que es obeso, hipertenso, va a terminar siendo diabético. La obesidad genera o favorece la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la incapacidad que nosotros tenemos de que la insulina pueda actuar sobre las células. Eso lleva a que nosotros tengamos un aumento de los valores de glicemia. Pero como tenemos una insulina que no funciona, nosotros seguimos produciendo insulina porque nuestras células necesitan glucosa. ¿Y cómo ellas meten la glucosa? A través de la insulina. Eso lleva a que nosotros tengamos hiperinsulinemia, hiperglicemia. Y ahí es donde se generan las alteraciones, porque resulta que la hiperinsulinemia es un factor de crecimiento de ciertos grupos celulares. Y eso lleva a alteración de la resistencia de nuestra capacidad elástica de las arterias y favorece la que la arteria no se mueva adecuadamente, que pierda la elasticidad de la arteria. Entonces, además, eso hace que los factores lesivos que se tienen que reparar tengan alteraciones en la reparación por la hiperinsulinemia. Entonces, ojo con estos pacientes, son de los mayores factores de riesgo. Desarrollan enfermedad cardiovascular mucho más rápido que el resto de la población, en tiempos un poco más cortos, y va a favorecer la alteración del sistema cardiovascular en un ritmo mucho más rápido.
Hay medicamentos que producen hipertensión arterial. Nosotros tenemos los analgésicos no esteroideos, que son los AINES, los típicos, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco. Ya sabemos hoy por hoy que los llamados no esteroideos que intentaron cubrir los defectos que tenían los AINES, como el meloxicam, el piroxicam, que en un principio se vendieron como la panacea porque no da gastritis, no produce casi alergia, están demostrados cada vez más que producen enfermedad cardiovascular y severa. Tan es así que hay algunos que ya retiraron del mercado de esos ICANs. Ya lo sacaron del mercado de la cantidad de factores de riesgo cardiovasculares. Eso no quiere decir que los AINES sean inocuos. El diclofenaco es básicamente muy lesivo con el riñón, ¿sí? Y uno siempre les dice que no utilicen ese tipo de medicamentos en pacientes que tengan algún factor de riesgo vascular, no en hipertensos, no en diabéticos, no en pacientes con enfermedad coronaria, porque ya sabemos que tienen ese tipo de lesión. Pero el pobre acetaminofén, que le echan la culpa de todo y dicen que no sirve para nada, pues el problema no es que el acetaminofén no sirva para nada, es que a los que se les olvidó para qué sirve el acetaminofén para los médicos. Que el acetaminofén es un medicamento cuyo efecto analgésico es muy malo. El acetaminofén para quitar el dolor es muy malo. Lo que es un antiinflamatorio y un antipirético excelente. Entonces, pues si lo usan diciéndole a la gente que se toma el acetaminofén para que se le pase el dolor de rodilla, pues está mal, ¿sí? Entonces, para eso son los medicamentos combinados. Entonces, sí, pues usted en verdad darle acetaminofén, pues le dan acetaminofén con codeína, ¿sí? Entonces, ojo, porque es que el que él no sabe para qué sirve el acetaminofén es del médico, ¿sí? Lo están utilizando mal. De aquí a que a uno se le pase un dolor de algo a punta de acetaminofén, pues sí, muy tenaz, porque el acetaminofén, el efecto analgésico no van a ver. Para eso es que sirve farmacología, aunque a todos nos dé como un ladrillo en la cabeza, porque es que a nosotros se nos olvida para qué sirven los medicamentos, y lo que hacemos es aprendernos como logro una lista, y el que sea más fácil de acordarme, pues el que me acuerde lo digo, ¿cierto? Entonces no. Aquí es esto, ojo con el acetaminofén, porque yo tampoco es que sea fanática del acetaminofén, no es inocuo. Ojo con el hígado en los pacientes cuando les dan acetaminofén. La dosis máxima tolerable para un adulto es 2.5 gramos al día. Por si acaso, 2.5 gramos al día. Por lo tanto, 1 gramo cada 6 horas para que se les pase el dolor de los cólicos, para que se le pase el dolor de cabeza, para que se le pase el dolor del malestar general de la gripa, es fatal. Lo ideal para la dosis de 6 horas está ajustada para 500 miligramos, o sea, para medio gramo, que es la pastilla normal. Entonces, para que no tomen un máximo de un día, tomar a 2 gramos. Eso es la dosis que está utilizada, máximo 2.5, lesivo para el hígado total, puede producir falla hepática aguda y fulminante. Además de que también favorece la presión de hipertensión arterial, que es lo que estamos hablando. Ya les hablé un poquito de los esteroides, que siempre van a estar como causa de esto, pero pues es tan conocido el efecto que no está, señora. Sí. Por eso les digo, todo es dependiendo claro, y si ya el daño renal está permanente, pues tienen que ir a diálisis. El corticoide se utiliza, el corticoide no es que sea malo, porque es que el corticoide se utiliza con funciones específicas. Si usted tiene un paciente con una enfermedad autoinmune, usted tiene unos niveles de inflamación que están lesionándole los órganos. Yo le tengo que dar un corticoide porque yo necesito evitar la lesión en los órganos. Entonces, le doy el corticoide y disminuyó la respuesta inflamatoria. Lo que yo tengo que controlar, lo que debo ajustar es la dosis para el paciente, los controles sobre su función suprarrenal y lo que tiene que ver con la función renal, etc. Entonces, y darle solo el tiempo que sea necesario. Entonces, es ese tipo de cosas, o sea, el uso indiscriminado es lo que altera el proceso. Porque, ¿qué es lo que realmente pasa? La gente aprende, lo que les decía yo de la dexametasona. La dexametasona es una acción corta. Entonces, no sigo mal, ayer me puse un matrimonio, yo sigo enfermo. No, pues venga, pongámosle una betametasona mejor. Esa es más fuerte que la dexametasona y dura un poquito más. Es cierto, porque esa ya es de acción media. Pero si ya le está metiendo otro corticoide a su cuerpo,
Entonces, ese es el problema. Entonces, es digamos que ese uso indiscriminado lo que puede terminar lesionando a los pacientes. Los anticonceptivos orales lo mismo. Cada vez por eso disminuyen un poco la concentración de los estrógenos en los anticonceptivos. Y hay cosas que definitivamente al principio no se sabe qué hacen y después sí. Yo me acuerdo, hubo hace como unos 15 años una no era propiamente una proteína, era una bebida energética que vendía Herbalife, que tenía proteína y una mezcla de otras sustancias. Lo vendían como la panacea para quitar el hambre y mejorar la función. Digamos que hacía que usted se toma esto al desayuno o a la comida, ni me acuerdo, y va a adelgazar súper rápido, no sé qué, tenía un poco de hierbas que en China las utilizaban y ellos allá con su genética es diferente a la nuestra, bien, la trajeron acá, enfermedad hepática en menos de 6 meses, por estar tomando ese tipo de cosas, fuera del mercado, y una lo sacó la enfermedad. Entonces, ojo con estas cosas nuevas que venden como porque lo que funciona en una genética, en determinado grupo poblacional, no sabemos cómo va a funcionar en el otro, ¿no? Entonces, esas cosas que siempre le venden a uno, que le ofrecen a uno como panacea, van mal. ¿Qué es lo que le pasa a uno, a un vaso sanguíneo que está expuesto de presión arterial aumentada? Entonces, depende si el vaso tiene pared muscular o no. Si tiene pared muscular, la pared muscular se tiene que volver más gruesa para ayudar a la contractibilidad en el caso del corazón o evitar romperse. Eso, cuando yo tengo aumento de un tejido, le decimos que es hipertrofia. Entonces, por eso se llama remodelación hipertrófica. En cambio, las paredes vasculares que no tienen músculo, las paredes vasculares que se asocian a depósito, esas paredes que no tienen músculo, ¿yo cómo hago para fortalecer esa pared? Pues le pongo cosas para que lo contengan, ¿cierto? Y cuando yo veo que un muro se va a caer, ¿qué es lo que hacen en las carreteras cuando ven que las montañas se pueden caer? Les colocan cosas de contención. Se han visto que les colocan eso de cemento y una serie de varillas. Eso es lo que hacen. Pues no, a nosotros nos toca hacer lo mismo en la arteria. ¿Qué hacemos? La volvemos más gruesa. ¿Cómo se hace ese depósito? A través del depósito de colágeno, un material que va a terminar haciendo que la pared esté más gruesa. Pero como yo no cambio el lumen, lo llamo remodelamiento eutrófico. Y como lo que yo tengo es un depósito de colágeno acelular, hace que el vaso se vea hialino. Entonces, la base de esa lesión se llama arteriolo, porque es de las arteriolas, que son las que no tienen músculo. Arterioloesclerosis hialina. Ese es el nombre de la lesión. Aquí me quedaron al revés. Remodelamiento eutrófico. El hipertrófico es de los vasos con pared muscular. Recuerden que el corazón es un vaso modificado. Lo vamos a remodelar para mejorar la contractibilidad, pero esa respuesta también la vemos en los vasos con pared muscular. Entonces, arterias de mediano calibre también van a tener remodelamiento hipertrófico, se van a aumentar el grosor de su capa muscular para favorecer ese proceso de movilidad de la sangre a través de él. El remodelado eutrófico es la arteriolosclerosis. Es la base de la lesión en muchos de los órganos, la base de la insuficiencia renal. Evidentemente, pues eso va de la mano de otras cosas que ya les puedo explicar, y alteraciones específicas en todos los órganos. Eso no se presenta solamente en los órganos diana, es decir, yo no voy a tener solamente afectación corazón, cerebro y riñón. Esto es difuso, esto se presenta en cualquier lado y lo vamos a ver en todos lados. Lo que pasa es que en un órgano u otro pues tiene menos manifestación, pero no significa que no vayan a suceder cosas en los otros lados. Entonces ya lo vieron: corazón normal, corazón con hipertrofia concéntrica, corazón dilatado, fibras normales, fibras hipertróficas, eso ya lo hemos visto. Acá hay otros ejemplos del engrosamiento. Recuerden que la hipertrofia funciona súper bien al principio, pero después se nos vuelve lesiva, ¿sí? Entonces se aumenta tanto la pared que se ocluye el diámetro, se ocluye el espacio, el diámetro de la cavidad ventricular. Eso quiere decir que el pobre corazón se tiene que sobrecargar. Resulta que nosotros somos un grupo de células que nos está alimentando ese vaso de aquí, pero esto por acción, ella me mandaba toda la nutrición hasta acá, pero resulta que a ellos dos les dio por engordarse. Entonces yo no estoy a esa distancia, estoy aquí. Eso significa que a mí me va a empezar a llegar menos oxígeno y menos nutrientes. Entonces esta se le va a tener una serie de cambios adaptativos, incluso se va a morir, ¿sí? Entonces ese tipo de alteraciones hace que la función cardiovascular se vaya deteriorando a partir de esos procesos. Entonces, ahí ya
al final de la estructura vascular, en la porción distal, cuando ya lo que yo tengo es arteriola venosa con arteriola venosa con vérula, la unión en ese lecho, en esos lechos terminales, ocurre un proceso que se llama rarefacción. Si yo voy engrosando la pared y reduciendo el lumen, el flujo sanguíneo que llega al final va a ser cada vez menor. Por lo tanto, los vasos distales van a disminuir. Ese proceso se llama rarefacción y es la base de la retinopatía. Nosotros sabemos que como esté el ojo, está el riñón. Entonces, siempre el fondo de ojo en un paciente hipertenso nos va contando cómo está el paciente. Eso no me pregunten a mí, yo oftalmología no sé nada. Tiene una serie de manifestaciones a nivel del fondo de ojo y una serie de exámenes que ellos hacen. Los internistas que hacen ese tipo de control o los médicos que hacen ese tipo de control deberían saber realmente qué es lo que buscan. Yo siempre me he preguntado eso, si la gente realmente sabe cuando se mete y dice fondo de ojo, que primero hacen fondo de ojo en 2 segundos, no los oftalmólogos, pero estoy segura que todos lo hacen en 2 segundos, ¿sí? Pero yo sí he visto médicos generales que hacen el fondo de ojo en 1 segundo y yo digo, ¿en serio? Si cuando yo voy a que me miren a mí, tengo un problema de ambliopía, a mí se me demoran en hacerme el fondo de ojo en el ojo derecho porque yo tengo un ojo que es un poco más contraída la pupila que el otro, no contraída la pupila, sino que tengo problema muscular en el ojo, hace que sea muy difícil entrar a este ojo porque yo no puedo mantener la visión fija mucho tiempo ahí y se demora, el experto pues se demora más y yo voy a veces a la consulta del médico general y me hace, listo, perfecto, y yo, no mientan, yo siempre digo lo mismo, no mienta, ¿qué necesidad hay de mentir? No lo haga, sálteselo, no lo escriba. Si usted no lo hace, pues no lo escribe. Pero decir mentiras, ¿para qué? Este proceso de rarefacción es eso, chicos. Pérdida del 50% de los vasos de una zona que debería estar más capilarizada. Eso quiere decir que el tejido finalmente no va a funcionar adecuadamente o se va a dañar y se va a cicatrizar, etcétera, etcétera. Esto es lo que ya les dije. Yo molesto mucho con esto, que es que nosotros tenemos que reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, de verdad lo que nosotros deberíamos hacer todo el tiempo es PIP. Y yo sé que muchos de ustedes vienen detrás de lo otro, pero es problema de lo que les han vendido, ¿sí? Y de verdad, donde nosotros interviniéramos mejor, estaríamos optimizando el manejo, tanto en horas de paciente como en eso. O sea, se demora mucho el cambio, mucho. Se demora mucho el efecto de hacer PIP, es una cosa que usted no ve ahí mismo, ¿sí? Porque el PIP va a impactar en 10 o 15 años. Se va a ver la respuesta. Pero si no empezamos en algún momento, nunca vamos a llegar a tener resultados. Los órganos que van a estar usualmente afectados: cerebro, el ojo, corazón y el riñón. Los efectos en grandes arterias y microcirculación tenemos que vigilarlos activamente. Esto es una lesión endotelial. Todos los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, muchachos, son los mismos. Todo el bendito corte van a escuchar lo mismo, porque son los mismos factores que van a disparar las lesiones. Todos se correlacionan, van a estar relacionados con eso. Los objetivos del manejo, el tratamiento va a ser reducir la presión arterial, pero ojo con las medidas no farmacológicas que son tan importantes como las farmacológicas. Disminuir el consumo de sal, mejorar la actividad física de esos pacientes. Todo este tipo de condiciones va a mejorar la calidad de vida del paciente, evitando que tenga las complicaciones. ¿Sí? Yo me acuerdo, mi ex suegro, supremamente desordenado con mi manejo de diabetes. Era muy desordenado con eso. Pero él sabía que tenía la cita, que tenía que ir a tomarle los exámenes, se ponía juicioso unos 3-4 días antes. Gracias a Dios existe la hemoglobina glicosilada que no los deja mentir. Pero él iba y yo llevaba el listado, mira el listado de la última semana, las glucometrías estaban perfectas, todo, y así son los pacientes.
el día antes de ir a la consulta, si se toman el medicamento a la hora que es, para que vean los valores. Llega al consultorio y se toman los valores, están normales de la tensión, pero los seguimientos no son reales. Entonces, también es muy chistoso que aquí se miente usted mismo. Los efectos siempre nos van a hablar de estos tres. Mantilla les habló en clase, ¿no? Crisis hipertensiva, órgano blanco, cerebro. Crisis hipertensiva, urgencia y emergencia. Órganos blancos siempre los tres. Cerebro, corazón y riñón. Ya les dije, las manifestaciones del sistema nervioso central están más relacionadas con accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos o isquémicos. Corazón está muy relacionado con eventos de muerte súbita. Si tenemos ateromatosis asociada, vamos a hacer infarto a miocardio, podemos hacer alteraciones en el ritmo, o sea, arritmias fatales derivados del mismo proceso de la hipertensión. O sea, el hecho de que haya hipertrofia hace que las fibras nerviosas que están atrapadas vayan a tener algún tipo de alteración. Entonces podemos tener efectos o eventos arritmogénicos relacionados con hipertrofia. Entonces ahí vamos a tener algunas manifestaciones. Y en riñón lo que vamos a hacer es una falla renal aguda, que les voy a explicar día aquí. Todo esto es lo mismo, ¿sí? 50% de la enfermedad cardiovascular está relacionada con coronariopatía y enfermedad cerebrovascular, y casi siempre se asocia a hipertensión arterial. Que el paciente diga que no sabía que no sabe de qué sufre, no significa que no, porque resulta que el riñón no miente, el corazón no miente. Ahí están las manifestaciones que ellos, si tenían esa enfermedad, así dijeran que no. Esto es más o menos lo que hemos hablado. Entonces, la manifestación a nivel renal es lo que yo les decía hace un momento: depósito hialino en la pared de una arteriola. Yo voy a tener una arteriola que se ve engrosada, o sea, el lumen se ve disminuido porque su pared se ve gruesa. Eso se llama arterioloesclerosis. Cuando yo tengo eso en el riñón, pues nefroarterioloesclerosis. Resulta que esa arterioloesclerosis en el riñón ocurre principalmente en la nefrona aferente. ¿Se acuerdan que la aferente entra la sangre al glomérulo? Eso quiere decir que le llega menos sangre al glomérulo. Cuando yo tengo un tejido al que le llega menos sangre, se empieza a morir. Entonces empezamos a hacer esclerosis. Entonces hacemos esclerosis glomerular. Eso quiere decir que va a dañar nefronas y va a tener menos nefronas. Es la base de la enfermedad renal crónica en estos pacientes. Eso que yo tengo un pocotón de nefronas esclerosadas, con unas arteriolas esclerosadas, le da a la macro este aspecto granular al riñón. El riñón usualmente tiene una superficie lisa. Aquí va a tener este aspecto granular, porque cada nefrona que se esclerosa va a tener ese aspecto. A veces uno tiene como la idea de que esto es bien minúsculo, y resulta que no. O sea, no son tan minúsculas las estructuras porque hacen este tipo de lesión. Lo mismo pasa con los alvéolos. Uno a veces piensa que no, y realmente los alvéolos pues están macroscópicamente, pudieran ser evidenciables en un momento. Obvio, requiere mayor dilatación para que uno los vea más, ¿no? Pero digamos que esta es como la parte del aspecto. Hay una condición que es un poco distinta, entre comillas. Resulta que ellos la llaman nefroarterioloesclerosis maligna y benigna. Haciendo que la hialina, o sea, la primera que les acabo de mostrar es la benigna. De benigna no tiene nada, más que es lenta. O sea, la instauración es lenta, el proceso de hipertensión, van haciendo el remodelamiento vascular para no romperse, requiere tiempo. Mientras que en la maligna es proceso agudo. ¿Por qué se produce? ¿Qué es la hipertensión? Un aumento de la resistencia vascular sistémica. ¿Cómo aumenta un vaso sanguíneo la resistencia vascular sistémica? Haciendo vasoconstricción. Si yo constriño tan fuerte un vaso, la porción distal se queda sin flujo. Y entonces ese músculo liso de esa pared va a sufrir un tipo de necrosis especial que sufre el músculo liso, que se llama necrosis fibrinoide. El primer signo de nefroarterioloesclerosis maligna es tener necrosis fibrinoide en la pared de los vasos. Si eso me da tiempo, que es lo chistoso, ¿no? Que es días que se muere ahí, si eso le da tiempo, ese vaso se tiene que remodelar.
Porque una vez que cede el proceso hipertensivo vuelve a pasar la sangre, pero el musculito ya se había muerto, entonces lo tenemos que arreglar, entramos en proceso de reparación, empezamos a hacer proliferación y el vaso se me empieza a ver así, dice Ernesto, en catáfilas de cebolla. Proliferación concéntrica de un material en la pared del vaso. Ocluye la pared del vaso otra vez. ¿Ves? A eso es lo que le llaman hipertrofia. A ese aspecto como, digamos que circular del depósito del material, que es un poco diferente porque alterna con la presencia de los macrófagos y la necrosis fibrinoide de la pared muscular. Entonces queda como ahí en intermedio. Así la llaman hiperplásica hialina y maligna benigna. Pues ninguna de las dos están buenas. Ojo, porque es que se pueden ver de las dos. Porque es que si yo constriño un vaso, el vaso le da necrosis, y si el vaso le da necrosis se repara. Entonces, a mí por eso esa definición no me agrada mucho. ¿Sí? Es muy difícil de ver la hialina, es un poco menos frecuente de ver la hialina porque es que los riñones usualmente se tocan con todo. Entonces, ojalá que uno tuviera una sola cosa a la vez, ojalá que fuera solamente hipertenso. ¿No? Sus pacientes además tienen infecciones renales crónicas y hacen pielonefritis y hacen otra serie de alteraciones adicionales que le van a uno mascarando y alterando la estructura renal. De esto van a hablar bastante bien en la práctica. Tenemos disección aórtica, tenemos unos tipos de disección dependiendo de los sitios donde se altere. Pacientes mayores de 45 años, la causa es hipertensión. En menores de 45 años existen otras causas, vuelvo y les repito, las van a ver muy bien. Principalmente todo lo que me dilate la raíz de la aorta, o sea, sale la sangre del corazón, entonces se va el ventrículo y entramos a una cavidad que mantiene simétricamente su diámetro, ¿no? Que es la aorta. Si yo dilato la raíz de la aorta cuando la sangre va a entrar al callado, hace una zona de turbulencia que me va a provocar alteración acá, en esta área. ¿Sí? Chocar contra la sangre al chocar contra la pared va a provocar alteración. Entonces todo lo que me dilate la raíz de la aorta me va a provocar o favorecer la aparición de disección aorta. Fíjense que casi todas arrancan de acá. ¿Sí? Esa es la forma, la clasificación. Entonces, ¿quiénes me dilatan? Alteraciones en los tejidos, el tejido de sostén, el Ehlers-Danlos, por ejemplo, o Marfan. ¿Quiénes me dilatan? Los pacientes que en vez de salir a un diámetro exacto, salen a un diámetro o salen a través de un orificio un poco más cerrado, estenosis aórtica, o pacientes con aortas bivalvas van a tener este tipo de alteraciones. Entonces hay una serie de cosas que van a favorecer esa dilatación. Se produce un doble lumen, se puede romper hacia afuera o hacia adentro, usualmente es hacia afuera, dependiendo del sitio donde se rompa, pues va a ser la causa de muerte. Se puede romper en el tórax, causa neumotórax, se puede romper hacia el corazón si hace este tipo de alteración, disección hacia las coronarias. Hemopericardio, y pues el paciente muere en taponamiento cardíaco mucho más rápido que en estas disecciones abdominales. La última que hicimos creo que fue hace como 8 o 15 días, o sea, el volumen que hace el retroperitoneo, los 2500, ahí la bulimia queda ahí atrapada en el retroperitoneo. Entonces el proceso es mucho más lento, más doloroso para el paciente. Usualmente estos pacientes se aquejan mucho dolor. O sea, ellos consultan, es por dolor, tengo dolor. La disección, a medida que la sangre va pasando a través de la estructura de la aorta, haciendo el doble lumen, ellos se quejan del dolor. Todo está tratado de mantener los factores de riesgo controlados. Entonces, los objetivos o los exámenes que hacemos es eso: cómo está la función renal, cómo está la función cerebral. Hoy creo que al otro grupo no le dije, dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central es la demencia vascular. Una de las causas claves de la hipertensión arterial es que eso provoca deterioro cognitivo. Nosotros tenemos circulación final acá y el deterioro cognitivo, la hipertensión lo produce y eso se llama, y termina provocando alteraciones de demencia vascular. Recuerden, no, van a aprender que las demencias tienen que ver con la afectación de los frontales, que son la forma en la que usted asume el comportamiento. Las normas de convivencia están en el frontal. ¿Sí? Por eso es que uno dice, cuando alguien se empieza a portar raro, pues ese chiste de médico se frontalizó, porque es que perdió esta capacidad de acá. Esto es lo que le dice que si usted tiene ganas de orinar, no se pare y hace allá en la puerta del salón. Eso es lo que no lo deja hacer a uno eso, esas situaciones. Entonces, cuando ellos empiezan a tener este tipo de lesiones, habla uno de esas demencias vasculares.
este es uno de los cambios, ya los dejo ir, es la meta, y esta es una de las cosas que yo sí le aplaudo a este consenso, bajo la meta de la terapia antihipertensiva. ¿Qué decían antes? Mantener valores por debajo de 140, es decir, que no sea hipertenso, es óptimo. Menos en los diabéticos, menos en los obesos, menos en los pacientes cardiópatas. Ahí bajémosla a por debajo de 130. Eso decía el consenso anterior. Este consenso dice, no señor, todos los pacientes, independiente de los factores de riesgo, tenemos que bajarlos por debajo de 130. Es decir, que ni siquiera tengan normal elevada, por debajo de 130, excepto los que les den síntomas esa tensión. Entonces, los que yo les comentaba, el paciente que ya le da hipotensión ortostática, o el paciente que tiene una falla cardíaca severa que necesita esa tensión arterial para mantener el bombeo. Entonces, esos pacientes van a manejarse con la tensión arterial que él tolere sin síntomas y sin afectarse, dice el consenso. Esa es una de las cosas que a mí me pareció mejor de todo el consenso. Yo no leí las 120 hojas del consenso porque yo medicamento hace rato que no pongo y sería un atentado terrorista que me pusieran a mí a poner medicamentos. Leí las partes que me interesan de fisiología, pero van a manejar, más o menos se demora cada 4 años en sacar consenso. De todas formas, vuelvo y les repito, ojo, porque Organización Americana del Corazón no ha dicho oficialmente estoy de acuerdo con este consenso. Y nosotros aquí en Colombia nos reímos mucho por AJA, ¿sí? Entonces hay que mirar, hay que esperar un poco a eso. Bueno, les traje los puntos así, les dejé un poquito de lo que estaba previo, como para del consenso anterior para que no perdamos. Vuelta y juega a qué tenemos que hacer en un paciente además de darle medicamentos. Esto es supremamente importante, en serio. No es LORA, que es importante. Adquiéranlo en su vida. Bajo consumo de sal. Yo sé que las papitas fritas, las cositas de paquete son muy buenas, pero entonces compensen. ¿Cómo compenso yo la congesta de sal? ¿Cómo barro la sal? Agua. A uno le dicen que el consumo de agua debe ser mínimo de 1 litro al día. Yo ahorita que está como de modita traer el agüita, ojalá que la traigan y no la dejen calentando nomás y de verdad se la tomen. Pero el consumo de líquido ayuda a ese funcionamiento renal, ¿sí? Líquido libre ayuda a ese proceso. Dieta saludable, aprender a comer. De verdad, no es que valga más. Las espinacas son baratas y son súper buenas. No, aquí a la gente no le enseñaron a comer verduras, las espinacas no saben feas. Mire, la torta de espinacas es una de las maravillas del planeta Tierra. Yo no entiendo, pero es que yo sí tengo un problema con eso, porque a mí hay una cosa que me repulse, es el olor a grasa, el olor a frito. Yo no puedo con eso, a mí me da, pues es que yo sí soy diferente tantico. Si yo al segundo vallenato, yo al primer vallenato me lo calo, el segundo vallenato ya me estoy torciendo y al tercero me da náusea, literal me da náusea, o sea, yo ya hago un efecto reflejo al vallenato. Entonces sí, yo no soy normal, puede ser. Listo, chicos, nos vemos.